Bienvenidos de nuevo a las historias de medianoche. Hoy nos sumergimos en una historia apasionante titulada Un legado de secretos. Jonathan Rivers, un exitoso multimillonario y director de operaciones de Rivers Enterprises, escapa de las presiones de su vida corporativa con su viaje anual a un resort de lujo apartado, pero esta vez su retiro da un giro inesperado cuando se encuentra con un par de adolescentes, Alex y Emma, que tienen un parecido sorprendente con él a medida que su obsesión por ellos crece. Jonathan descubre una verdad impactante. Olivia Lewis, la madre de los gemelos, trabajó una vez para su empresa hace años y fue despedida en circunstancias sospechosas. La línea de tiempo se alinea con las edades de los gemelos, lo que lleva a Jonathan a creer que Alex y Emma podrían ser sus hijos. En una tensa confrontación con Olivia, Jonathan descubre la sorprendente verdad: sí, los gemelos son suyos, pero Olivia los mantuvo alejados de él para protegerlos de su poderoso mundo corporativo. Ella revela que nunca se lo dijo porque temía que su mundo influyera negativamente en sus vidas. Ahora, como adolescentes, los gemelos no están listos para tener una relación con Jonathan, pero Olivia lo rechaza de mala gana. Jonathan acepta dejarlo ser parte de sus vidas en sus términos cuando sea el momento adecuado. Jonathan decide respetar los deseos de Olivia sabiendo que debe generar confianza con los gemelos lentamente a medida que pasa el tiempo, se involucra más en sus vidas navegando por el delicado equilibrio de respetar los límites de Olivia mientras gradualmente se gana un lugar en su mundo. Esta historia explora temas de redención familiar y la complejidad de las relaciones a medida que Jonathan aprende que el verdadero éxito no se mide por el poder o la riqueza, sino por las conexiones significativas que construimos con aquellos que amamos. Jonathan Rivers se reclinó en su asiento, sus dedos golpeando distraídamente contra los apoyabrazos mientras el jet privado se deslizaba suavemente por el cielo, ni siquiera miró por la ventana mientras el avión descendía hacia su destino, su atención estaba fija en la pequeña pantalla de su teléfono desplazándose por los últimos informes de Rivers Enterprises. Los números eran impresionantes, pero no le trajeron alegría. Su compañía, una de las más grandes del mundo, estaba prosperando, los precios de las acciones estaban en un máximo histórico y su incansable búsqueda de expansión global había consolidado su lugar en la cima de la corporación. Pero no importaba cuánto éxito alcanzara, siempre había una sensación de vacío en su pecho, una sensación persistente de que algo faltaba. Suspiró deslizando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta a medida el leve zumbido de las ruedas del avión aterrizando era el único sonido en la cabina, por lo demás tranquila afuera de Lush Green Hills y el interminable océano turquesa se extendía por millas. El mundo parecía distante, remoto e inalcanzable, un telón de fondo apropiado para su escapada. El jet se detuvo en una pequeña pista de aterrizaje escondida entre las colinas y un todoterreno negro lo esperaba en la pista. Jonathan ni siquiera reconoció al miembro del personal que le abrió la puerta. Su mente ya estaba cambiando a los próximos días en el resort. Había estado viniendo a este retiro de lujo aislado durante años, una tradición anual que le permitía escapar de las presiones constantes de su carrera de alto perfil. Aquí podía deshacerse temporalmente del peso de su título. Sus responsabilidades y las reuniones interminables era un raro momento de paz donde el mundo parecía detenerse solo por un rato. El viaje al resort era corto, pero siempre se sentía más largo, como si los sinuosos caminos que conducen a la propiedad fueran una invitación a dejar atrás el caos del mundo exterior. La entrada al complejo era discreta, el tipo de lugar que no gritaba lujo, pero se mezclaba perfectamente con su entorno natural. Como si siempre hubiera pertenecido aquí. A su llegada, Jonathan fue recibido por el personal del complejo, todos sonrisas e impecable profesionalismo. No se preocuparon por él, no intentaron impresionarlo. En cambio, simplemente lo hicieron sentir a gusto. El gerente, un hombre mayor con cabello plateado, le ofreció un cálido apretón de manos y lo condujo a su villa privada. Jonathan asintió en reconocimiento, permitiéndose una breve sonrisa casi imperceptible. La villa era exactamente como la recordaba, moderna, minimalista, pero llena de elegancia sutil de piso a piso, las paredes de vidrio con vista al océano, donde las olas rodó perezosamente sobre una playa prístina. Los muebles estaban diseñados elegantemente para ser funcionales sin sacrificar el estilo, y los espacios estaban acentuados con artesanía local que agregaba un toque de calidez a la decoración por lo demás estéril. Una botella de champán fría estaba sobre el mostrador de mármol, acompañada de una nota escrita a mano del personal del resort dándole la bienvenida. Jonathan dejó su equipaje con facilidad practicada y luego salió a la terraza dejando que la brisa salada le rozara la cara. Durante años, este lugar había sido su santuario, un breve escape de la rutina implacable de su vida, pero incluso aquí la soledad se sentía hueca. El champán, la villa, la vista, todo era solo distracciones del hecho de que todavía estaba solo. Tenía todo lo que un hombre podría desear: un jet privado, un ático en el corazón de Manhattan, el tipo de poder que podría remodelar las industrias con una sola decisión. Pero faltaba algo que no podía poner en palabras. Música. Pasó sus primeras horas instalándose como siempre lo hacía, desempacando, organizando y permitiendo que el ritmo tranquilo del resort lo sacara de su tensión.
Un baño en la piscina infinita ayudó a aclarar su mente, aunque no pasó mucho tiempo antes de que sus pensamientos comenzaran a regresar a la compañía. A pesar de sus intentos de relajarse, su mente seguía volviendo a Rivers Enterprises, al siguiente acuerdo, al siguiente desafío. A última hora de la tarde se dirigió a la piscina principal. El entorno era sereno, escondido detrás de palmeras que se balanceaban y bordeado por elegantes sillones, los invitados flotaban perezosamente en el agua. Sus bajos murmullos se mezclaban con la suave música que sonaba de fondo. Jonathan se acomodó en una de las tumbonas y cerró los ojos por un momento con la esperanza de escapar del zumbido constante de sus pensamientos, pero algo le llamó la atención al otro lado de la piscina. Dos adolescentes estaban jugando en la parte menos profunda. Un niño y una niña, ambos de unos 14 o 15 años, se rieron juntos. Su alegría despreocupada lo atrajo momentáneamente. Jonathan trató de descartarlo para decirse a sí mismo que era solo una curiosidad pasajera, pero algo en ellos atrajo su mirada. La mandíbula afilada del niño, sus penetrantes ojos azules, había algo inquietantemente familiar en él, y la niña con sus pómulos altos y la forma en que hablaba. Su cabello rubio arena sobre su hombro se sentía igual de familiar. Jonathan se movió incómodo en su asiento, un leve ceño fruncido, no podía ubicarlo, pero el parecido era innegable. Esos niños con sus rasgos llamativos y comportamiento confiado le recordaban a alguien a quien no podía identificar con exactitud. Entonces lo golpeó como un rayo repentino. No estaba viendo a alguien más en sus caras, se estaba viendo a sí mismo. El parecido era asombroso no solo en sus rasgos, sino en la forma en que se movían, la forma en que reían, la forma en que sonreían. La expresión del niño tomó a Jonathan por sorpresa. Había algo en sus ojos, curiosidad, tal vez, o confusión, lo que fuera hizo que Jonathan se sintiera expuesto, como si el niño hubiera vislumbrado una parte de él. Incluso él no entendía completamente, pero antes de que pudiera procesarlo más, los niños salieron de la piscina y caminaron hacia una mujer sentada cerca, una mujer que parecía tener unos 30 años con un rostro amable pero cansado. Enmarcado por cabello rojo, Sol le sonrió a los gemelos entregándoles toallas antes de tirarlos a un breve abrazo. Jonathan no pudo evitar mirar a la mujer, que le parecía vagamente familiar, pero no podía recordarla. ¿Era alguien que había conocido antes? Tal vez una ex empleada, una colega de años pasados. Rápidamente descartó el pensamiento, recordándose a sí mismo que sus círculos sociales eran vastos y la mayoría de las caras eran olvidables, pero la persistente sensación permanecía, la extraña atracción que no podía quitarse de encima. ¿Qué tenía esta familia que lo hacía sentir tan inquieto? Mientras trataba de volver a concentrarse en el libro que había traído y la biografía histórica que generalmente lo cautivaba, las palabras se volvieron borrosas. Su mente seguía volviendo a la familia, al niño y la niña que se parecían tanto a él que aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, Jonathan se despertó temprano. La imagen de los gemelos todavía persistía en su mente, la mandíbula afilada del niño, Alex, el despreocupado. Energía de la niña, Emma, era como si sus rostros hubieran quedado grabados en sus pensamientos. A pesar de la calma del resort, había una energía inquieta que lo llenaba. Había tratado de decirse a sí mismo que no era más que un momento fugaz, una coincidencia, pero en el fondo sabía que era más que eso. La terraza de desayuno del resort, que ofrecía vistas panorámicas del océano, era un lugar tranquilo para comenzar el día. Jonathan estaba sentado en una mesa de la esquina bebiendo su café negro. Sus ojos miraban distraídamente a los invitados reunidos alrededor. Trató de concentrarse en los informes en su teléfono, escuchando a medias el suave zumbido de la conversación a su alrededor, pero tan pronto como sus ojos se posaron en la mesa al otro lado del patio, los vio de nuevo a los gemelos sentados con su madre Olivia, el niño hurgando en su plato de fruta mientras Emma gesticulaba animadamente con sus manos contando una historia que Jonathan no podía escuchar. Olivia se inclinaba hacia adelante, cautivada por la energía de sus hijos. Su sonrisa suave y genuina tenía una calidez en ella, una belleza discreta que parecía venir de adentro. Jonathan no podía apartar la mirada. Había algo en la expresión de Olivia, algo familiar en la forma en que interactuaba con sus hijos. Sus rasgos despertaron un recuerdo lejano, como una canción que había escuchado hace mucho tiempo, pero no podía ubicar. Estaba seguro de que nunca la había conocido, pero su rostro se sentía extrañamente conocido. Mientras estaba sentado allí, café creciendo frío en su mano, comenzó a sentirse tonto por mirarlos tan intensamente. Era absurdo, se dijo a sí mismo. ¿Qué podrían tener que ver estas personas con él? Pero a pesar de sus esfuerzos por racionalizarlo, su mirada seguía volviendo a ellos. El parecido entre él y los gemelos no podía ser ignorado sin importar cuánto intentara sacarlo de su mente. Más tarde, esa tarde, después de pasarla mañana perdido en sus pensamientos, Jonathan decidió dar un paseo para aclarar su cabeza. Caminó hacia la playa, la arena cálida bajo sus pies lo conectó por un momento. Mientras caminaba, los vio de nuevo Olivia y los gemelos, esta vez al borde del agua. Los gemelos estaban jugando a atrapar, su risa resonando en el aire. Jonathan se quedó de pie por un momento, fingiendo admirar el diseño del resort. No quería hacer obvio que los estaba mirando de nuevo, pero no podía evitarlo. No era solo su parecido con
Él era la forma en que se movían, la forma en que se comportaban tan llenos de vida y energía que hizo que algo se agitara en él, algo que no podía nombrar mientras se demoraba en la piscina más tarde fingiendo ajustar su reloj, se sintió atraído por ellos una vez más el chico, Alex, le lanzó la pelota a su hermana con confianza, sus ojos brillando. De orgullo, Emma la atrapó con una risa, sus bromas juguetonas llenando el aire. El corazón de Jonathan se apretó pero no entendía por qué estaba tan obsesionado con ellos. Era un hombre que prosperaba con la lógica y la razón, alguien que no perdía el tiempo en curiosidades ociosas, pero aquí era incapaz de sacudirse la sensación de que algo en su presencia era demasiado familiar para ignorar. Olivia, que había estado leyendo bajo un sombrero de ala ancha, levantó la vista de su libro justo cuando sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Jonathan vio algo parpadear en su mirada, reconocimiento tal vez o tal vez inquietud, lo que fuera lo hizo sentir como un intruso en una vida de la que no se suponía que fuera parte. Ella rápidamente regresó a su lectura, pero Jonathan no pudo evitar caminar hacia ella, su mente ya estaba llena de preguntas. Discúlpeme, dijo su voz suave pero vacilante, no pude evitar notar tus hijos, parecen comportarse de maravilla. Tiempo. Olivia lo miró, su sonrisa educada pero cautelosa, les encanta el agua. Los mantiene entretenidos. Jonathan asintió tratando de mantener la conversación casual. Me recuerdan a mí a su edad. Su expresión cambió solo por un momento antes de responder en un tono neutral. Los niños tienden a ser así. Jonathan dudó por un momento antes de continuar. Son extraordinarios, ambos, debes estar muy orgulloso. Me mantienen ocupada, dijo Olivia. Su voz se suavizó un poco aunque sus ojos permanecieron cautelosos, pero no lo cambiaría por nada. Había algo en su tono, una fuerza tranquila que hizo que Jonathan se detuviera. Se encontró preguntándose sobre ella, sobre su vida, la que había construido con estos dos niños. No era la primera vez en su vida que había encontrado a alguien que lo intrigaba, pero algo en Olivia lo hizo sentir que necesitaba saber más antes de poder hacer otra pregunta. Olivia se disculpó mencionando que necesitaba ver a los gemelos. Jonathan la vio alejarse, su curiosidad se profundizó. ¿Por qué había reaccionado de la manera en que lo había hecho? ¿Por qué había sido tan cautelosa? A medida que avanzaba el día, Jonathan no podía quitarse la sensación de que el encuentro era más que un momento pasajero. Algo sobre Olivia, algo sobre los gemelos, lo atraía de maneras que no podía explicar. No era de los que dejaba pasar las cosas fácilmente, especialmente cuando se sentían tan personales. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Jonathan se sentó en la terraza de su villa mirando el océano. Las preguntas se arremolinaban en su mente, negándose a resolver quiénes eran estas personas, por qué se sentían tan familiares, y lo más importante, por qué se sentía como si estuvieran conectados a él de maneras que no podía entender del todo. La mañana llegó demasiado rápido para Jonathan, su sueño inquieto y fragmentado, lleno de imágenes fugaces de los gemelos, sus rostros, los penetrantes ojos azules de los chicos, el ingenio rápido de la chica, y el encanto sin esfuerzo se reproducían en un bucle en su mente. Había tratado de convencerse de que no era más que una extraña coincidencia, una curiosidad ociosa. Ladraba por su parecido con él, pero en el fondo sabía que no podía dejarlo pasar. La terraza de desayuno del resort estaba tranquila, el suave murmullo de voces y el suave tintineo de platos los únicos sonidos en el aire. Jonathan estaba sentado en su mesa de esquina habitual, la vasta extensión de océano visible ante él. Sorbió su café lentamente, su mente todavía corriendo por la noche anterior. Tenía que admitirlo, ya no tenía curiosidad, necesitaba saber quiénes eran estas personas, por qué le parecían tan familiares, y lo más importante, por qué no podía quitarse la sensación de que su conexión con ellos era más profunda que una mera coincidencia. Mientras miraba alrededor de la terraza, sus ojos los encontraron de nuevo Olivia sentada frente a sus hijos en la mesa, los gemelos inmersos en una conversación tranquila. El chico Alex estaba jugueteando con su bebida, su mandíbula afilada, formando un ceño pensativo. Emma, por otro lado, estaba animada, gesticulando mientras hablaba, su risa ligera y genuina. Era imposible ignorar lo mucho que se parecían a él, lo mucho que le recordaban a su yo más joven. Olivia levantó la vista justo cuando sus ojos se encontraron. Un destello de reconocimiento cruzó por su rostro. Jonathan rápidamente desvió la mirada fingiendo concentrarse en su café, pero no podía ignorar la sensación de familiaridad que una vez más se había apoderado de él. Había visto algo en sus ojos, el mismo cansancio que había notado cuando le habló por primera vez el día anterior. Ella lo estaba evitando, pero ¿por qué sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de una voz suave a su lado? Era uno de los miembros del personal del resort ofreciéndole un menú para el desayuno. Jonathan apenas lo miró, su mente todavía preocupada por la familia al otro lado de la habitación. Agradeció al miembro del personal distraídamente, su atención todavía en Olivia y los gemelos. La pregunta que lo había estado atormentando durante días ahora era imposible de ignorar. ¿Por qué se parecían tanto a él? ¿Qué tenían los gemelos que se sentía como un reflejo inquietante de su propio pasado? Más tarde en la tarde, mientras Jonathan paseaba por la playa, sus pensamientos permanecieron consumidos por la familia. Los vio de nuevo, Olivia y los gemelos caminando por la orilla. Su risa se la llevó el viento. Jonathan no pudo evitarlo. Se encontró siguiéndolos a la distancia, casi como si los atrajera una fuerza invisible. Los observó desde la distancia, notando cuán naturalmente se movían juntos. El vínculo que compartían como familia era tan evidente en la forma en que interactuaban.
El humor rápido de Emma. La fuerza tranquila de Alex. Era como ver fragmentos de sí mismo. Pedazos de su propio pasado reflejados en los rostros de dos personas. No lo sabía. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Un momento fugaz cuando Alex se giró como si sintiera la mirada de Jonathan y sus ojos se encontraron. Jonathan sintió una opresión en el pecho, algo crudo y desconocido. Como si el chico hubiera visto a través de él su breve conexión. La intensidad en los ojos de Alex envió una sacudida a través de él, y por un momento Jonathan no pudo respirar. Alex rápidamente se dio la vuelta, y se apresuró a alcanzar a su hermana que ya estaba delante de él. Olivia no parecía notar el intercambio. Su atención se centró en el océano mientras caminaba junto a ellos. Jonathan se quedó congelado por un momento tratando de procesar lo que acababa de suceder. Nunca se había sentido tan expuesto, tan vulnerable, especialmente no frente a extraños. Tenía que saber más. Más tarde esa noche, mientras regresaba al Louvre, la mente de Jonathan daba vueltas con preguntas. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban, no después de lo que había visto, no después de ese momento con Alex. Algo sobre los gemelos, algo sobre Olivia se sentía como un asunto pendiente. Tenía que llegar al fondo, no podía ignorarlo más. El resort estaba tranquilo esa noche. Los invitados regresaban lentamente a sus habitaciones después de la cena. Jonathan salió a la terraza de su villa. Las olas del océano, rompiendo suavemente contra la orilla debajo, el peso del día presionó sobre él. La sensación de estar atrapado en un rompecabezas sin respuestas. Casi podía sentir las preguntas que se arremolinaban a su alrededor. ¿Quiénes eran? ¿Por qué parecían llevar piezas de su propia identidad en sus rostros? Y, lo más importante, ¿por qué le importaba tanto? Jonathan era un hombre de lógica, un hombre que tomaba decisiones basadas en hechos, que controlaba cada aspecto de su vida con precisión. Pero esto era diferente, no se trataba de negocios, esto era personal, necesitaba respuestas, no podía descansar hasta tenerlas. El día siguiente se sintió como una eternidad para Jonathan. Su mente se aceleró con pensamientos de Olivia, las gemelas y la misteriosa conexión que lo carcomía. A pesar de sus mejores esfuerzos por concentrarse en la serenidad del resort, la pregunta persistía como una picazón que no podía rascar. Sabía que no podía dejarla en la curiosidad ociosa por más tiempo. Tenía que averiguar quiénes eran y, lo que es más importante, por qué parecían compartir un parecido tan asombroso con él. No perdió el tiempo. Después del desayuno, se retiró a la privacidad de su villa, caminando de un lado a otro mientras esperaba la llamada. El momento para el que se había preparado había llegado. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. La llamada fue breve, precisa. Jonathan proporcionó los detalles de Olivia, su primer nombre, una breve descripción física, y las pocas observaciones que había hecho sobre ella en los últimos días. No mencionó a los gemelos. Todavía la idea se sentía demasiado personal, demasiado volátil. El investigador privado al otro lado de la línea no presionó para más detalles. Lo investigaré, señor Rivers, había dicho con un tono profesional. Espere un informe en el día siguiente, o así. Jonathan colgó sintiendo una extraña mezcla de alivio e inquietud. Finalmente estaba tomando acción, pero con cada paso más cerca de la verdad. La sensación de pavor en su pecho creció. ¿Qué descubriría? ¿Estaba realmente listo para enfrentar los secretos que estaban ocultos debajo de la superficie? Las siguientes horas pasaron borrosas mientras trataba de distraerse con conferencias de trabajo, correos electrónicos y el flujo constante de información que generalmente llenaba sus días, pero su mente seguía volviendo a Olivia y los gemelos. ¿Por qué se sentían tan familiares? ¿Por qué se sentía como un extraño en su propia vida? Esa noche, cuando el sol se hundió detrás del horizonte, Jonathan se encontró caminando por los terrenos del resort. El aire era fresco, el cielo pintados en tonos de rosa y naranja. No sabía por qué seguía buscándolos. Tal vez era la atracción de preguntas sin respuesta, la necesidad de verlos de nuevo. Los vio junto a la piscina. Olivia, los gemelos y otra pareja sentada cerca. Los gemelos se reían participando en bromas juguetonas que Jonathan no podía escuchar. Olivia estaba sentada cerca, su mirada distante mientras miraba el agua mientras él los observaba desde la distancia. El corazón de Jonathan comenzó a acelerarse de nuevo. Eran solo una familia, se recordó a sí mismo, una familia que no conocía, y sin embargo se sintió inexplicablemente atraído hacia ellos. Sus ojos se detuvieron en Olivia por un momento más. Había algo en su postura que le decía que sabía que él estaba mirando. La tensión entre ellos se había vuelto palpable durante los últimos días, un muro invisible que había construido a su alrededor, pero eso no impidió que Jonathan quisiera saber más. Se dijo a sí mismo que lo dejaría en paz, que no volvería a acercarse a ellos, pero a medida que avanzaba la noche, la necesidad de hablar con Olivia se volvió abrumadora. Era como si pudiera sentir las respuestas más allá de su alcance, y estaba desesperado por descubrir. A medida que la noche avanzaba, Jonathan se encontró sentado solo en el borde de la cubierta principal del resort, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenando el silencio. Sabía que no podía continuar así, no con el peso de estas preguntas sin respuesta presionándolo, no con la creciente sensación de que algo fundamental sobre su vida había cambiado en los últimos días. El informe del investigador llegó la tarde siguiente. Jonathan sintió un nudo apretarse en su estómago cuando abrió
El correo electrónico, sus dedos flotaron sobre la pantalla por un momento antes de hacer clic en el archivo adjunto. El informe era conciso, casi clínico en sus detalles. Olivia Lewis había trabajado en Rivers Enterprises hace unos 16 años en un puesto administrativo de nivel de entrada. Ella había sido inteligente, capaz y bien evaluada por sus supervisores. Sin embargo, solo había trabajado allí durante 6 meses antes de ser despedida. La razón citada fue la reducción de personal, pero el investigador había investigado más a fondo. Los registros que rodeaban su partida eran vagos, los detalles sospechosamente faltaban. Había habido rumores en ese momento, rumores de una relación inapropiada con alguien de alto rango en la empresa, aunque nunca se había confirmado nada. El investigador no pudo encontrar ninguna documentación clara, pero las insinuaciones fueron suficientes para acelerar el corazón de Jonathan. El momento era innegable. Si los gemelos tenían alrededor de 14 o 15 años, entonces Olivia debe haber estado embarazada poco después de su despido. La mente de Jonathan se aceleró mientras las implicaciones de este informe se hundían en la línea de tiempo. Los gemelos Alex y Emma eran sus hijos, no había otra explicación. La repentina comprensión lo dejó sin aliento. Su mente se arremolinaba con un torbellino de emociones. Su primer instinto fue llamar a Olivia para confrontarla, pero dudó. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicar la tormenta que se había desatado dentro de él desde que todo esto comenzó? La voz del investigador resonó en su mente. ¿Tiene algo que ver contigo personalmente? Jonathan nunca lo había pensado de esa manera, pero ahora las piezas estaban encajando. Él no había estado allí durante sus vidas, ni siquiera había sabido que existían. El impacto lo dejó sintiéndose expuesto, en carne viva. ¿Cómo pudo haberse perdido tanto? ¿Cómo pudo haber sido tan inconsciente de algo tan importante? La pregunta se cernía en el aire. ¿Qué? Ahora sus próximos pasos estaban claros, pero el viaje por delante se sentía incierto, lleno de una mezcla de miedo, culpa y una necesidad desesperada de la verdad. No podía ignorar esto, no podía fingir más. Por primera vez en años, Jonathan Rivers no tenía control sobre la situación, pero encontraría las respuestas que tenía que encontrar. A la mañana siguiente, Jonathan se despertó con una sensación de determinación que eclipsó el caos de la noche anterior. El peso del informe, las implicaciones de los hallazgos, todo se sentía demasiado pesado para ignorarlo. Pero había una cosa que sabía con certeza: no podía dejar pasar esto. Necesitaba enfrentar a Olivia, necesitaba respuestas. Se vistió rápidamente, los bordes afilados de su traje se sentían más restrictivos de lo habitual. Su confianza habitual todavía estaba allí, pero estaba atenuada por el peso de la verdad que acababa de salir a la luz. Los gemelos Alex y Emma eran suyos. El pensamiento se repetía en su mente como un monólogo. Sus hijos eran suyos. El complejo estaba tranquilo cuando llegó a la piscina principal. El suave sonido del agua golpeando los lados de la piscina infinita ofrecía un telón de fondo pacífico para sus pensamientos inquietos. Vio a Olivia desde el otro lado de la terraza sentada en una de las sillas del salón leyendo un libro. Los gemelos no estaban en ninguna parte. Jonathan consideró por un momento alejarse, pero luego vio a su Olivia tan familiar, pero tan distante, sentada allí, como si tuviera todas las respuestas que estaba desesperado por encontrar. Con una respiración profunda, Jonathan caminó hacia él, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Nunca había sido el tipo de hombre que tenía problemas para pedir lo que quería, pero esto era diferente. No se trataba de un trato o una negociación, se trataba de algo que amenazaba con cambiar el curso de su vida. Cuando Olivia lo vio acercarse, sus ojos parpadearon con algo, una mezcla de sorpresa, cansancio y tal vez incluso miedo. Dejó el libro lentamente, como si ya supiera lo que venía. Olivia. Jonathan dijo con voz firme pero tranquila. Las palabras pesaron más de lo que había anticipado. Tenemos que hablar. Ella no respondió de inmediato, su mirada bajó al suelo como si buscara las palabras adecuadas. Jonathan se sentó frente a ella, sus ojos nunca dejaron su rostro. El silencio entre ellos se sintió espeso, casi sofocante. Finalmente, Olivia habló con voz tensa pero controlada. ¿Qué quieres? Jonathan, necesito saber la verdad, dijo. Las palabras salieron con más urgencia de lo que pretendía. Sobre los gemelos, sobre todo. Vaciló, sus labios se apretaron en una delgada línea. El corazón de Jonathan se aceleró mientras continuaba. Sé sobre tu pasado, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. Sé que trabajaste para River Enterprises. Sé sobre tu despido y sé el momento en que estabas embarazada de Alex y Emma. Necesito saber si son míos. La expresión de Olivia cambió. Un destello de reconocimiento pasó por sus rasgos. Ella lo miró. Sus ojos se llenaron de una mezcla de incredulidad y enojo. No dijo nada al principio, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Jonathan podía verla luchando por mantener la compostura, pero no había forma de negar el peso de la pregunta que pendía entre ellos. Son tus hijos. Jonathan, dijo finamente, su voz baja pero firme.
Y sí, te lo oculté. No te dije sobre ellos y no planeé hacerlo. La respiración de Jonathan se quedó atrapada en su garganta. Por un momento no pudo hablar. Había esperado la confirmación, pero escucharla decirlo en voz alta, oírla admitirlo lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Su mente se aceleró mientras procesaba sus palabras. No entiendo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no viniste a mí? Olivia se puso de pie con la espalda recta. Mientras se alejaba de él, sus manos apretadas a los costados. No pude. Jonathan, yo no pude traerlos a tu mundo. Jonathan se puso de pie siguiéndola unos pasos, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Crees que los hubiera rechazado? Olivia se dio la vuelta para mirarlo, su expresión llena de frustración y tristeza. No se trata de rechazo, se trata de tu mundo, tu imperio, tu poder. ¿Crees que quería que mis hijos crecieran en ese tipo de entorno para ser peones en tus juegos corporativos? Jonathan dio un paso adelante, su voz más suave. Ahora no sabía nada de esto. Por supuesto que no, Olivia respondió, su tono afilado con amargura. Estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para notar a la mujer que dejaste atrás. Traté de protegerlos de todo eso, de ti, de tu mundo, y pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora todo se está desmoronando. El pecho de Jonathan se apretó al ver la profundidad de su dolor. Nunca había imaginado el peso de las decisiones que había tomado, los sacrificios que había soportado para mantener a sus hijos a salvo del mundo que él había creado. Podía escuchar la ira en su voz, pero debajo de ella también podía escuchar el dolor, el mismo dolor que él había enterrado profundamente dentro de sí mismo, aunque nunca había permitido que saliera a la superficie. Nunca quise que nada de esto pasara, Jonathan, dijo, su voz quebrada ligeramente. Nunca quise lastimarte, ni a ti ni a ellos. No sabía sobre Alex y Emma, pero ahora que lo sé, quiero ser parte de sus vidas, quiero ser su padre. No te estoy pidiendo que cambies todo de la noche a la mañana, pero quiero estar ahí para ellos. No me alejaré otra vez. Los ojos de Olivia se suavizaron por un momento, su ira se desvaneció mientras lo miraba. No puedes simplemente regresar a sus vidas, Jonathan, no es tan simple. Han pasado por suficiente, han vivido toda su vida sin ti, y ahora quieres entrar y fingir que todo está bien. Sé que no es simple, Jonathan, respondió, su voz firme aunque el dolor en su pecho era agudo, pero no estoy fingiendo, estoy pidiendo una oportunidad para ellos, para mí. Olivia miró hacia otro lado, sus ojos escaneando el horizonte mientras respiraba profundamente. No sé si están listos para ti, y no sé si yo tampoco. El corazón de Jonathan se hundió, pero no se echó atrás. Esperaré, les daré el tiempo que necesiten, pero no desapareceré de nuevo. Olivia no, esta vez no respondió de inmediato, pero Jonathan podía ver la incertidumbre en sus ojos. Él había expuesto su caso, y ahora dependía de ella decidir qué vendría después. El silencio entre ellos era denso, pero por primera vez en años, Jonathan sintió que finalmente había dicho lo que necesitaba decir. Ahora tenía que esperar, y tener esperanza. Los siguientes días se sintieron como un baile delicado, cada paso dado con cautela, cada momento lleno de una tensión subyacente. Jonathan había dicho su verdad, había confrontado a Olivia con los hechos innegables, las revelaciones que habían cambiado todo, pero ahora tenía que esperar, tenía que demostrar que no era solo un hombre de palabras, sino de acción. A pesar del tranquilo acuerdo entre ellos, Olivia permaneció distante, cautelosa y protectora de los gemelos. No había dicho que sí, no exactamente, pero tampoco había dicho que no. Jonathan respetaba eso, no la presionó más, incluso cuando la vio a ella y a los gemelos alrededor del complejo turístico haciendo sus días, como si la tormenta de emociones que se había arremolinado entre ellos hace solo unos días no hubiera sucedido. Jonathan pasaba sus días en la terraza de su villa, el océano se extendía ante él, sus pensamientos regresaban constantemente a la familia que ahora sabía que era suya. Pensó en Alex, el chico que lo había mirado con curiosidad, y esa extraña mirada cómplice. Pensó en Emma, tan llena de vida, tan ingeniosa, tan familiar en formas que no podía comprender por completo. Pensó en Olivia, y la fuerza que debió haber tomado protegerlos todos estos años para mantenerlos alejados de un mundo que había sido demasiado duro para que ella los dejara entrar. No era que Jonathan no estuviera acostumbrado a los desafíos en su mundo, los desafíos eran esperados, los obstáculos estaban destinados a ser superados, pero esto era diferente. Esto no era una fusión o una adquisición o incluso una simple negociación, esto era familia, y por primera vez en su vida, Jonathan no sabía qué hacer. Las reglas eran diferentes, las apuestas eran más altas. Una tarde, mientras caminaba hacia la piscina, los vio de nuevo. Olivia, Alex y Emma estaban sentados junto al agua riendo juntos, mientras el sol se ponía arrojando luz dorada sobre la escena. La vista despertó algo en Jonathan, algo profundo e inesperado. Se quedó allí por un momento observándolos desde la distancia antes de caminar lentamente hacia ellos. Esta vez, cuando Olivia lo vio acercarse, no apartó la mirada. Su mirada se encontró con la suya, firme, pero aún cautelosa. Alex y Emma estaban hablando entre ellos, ajenos a su presencia por el momento. Olivia, Jonathan dijo deteniéndose a solo unos metros de distancia, ¿podemos hablar?
Olivia vaciló mirando a sus hijos antes de asentir. Podemos hablar, pero no aquí. Se puso de pie e hizo un gesto a Jonathan para que la siguiera. Se alejaron de la piscina por el sinuoso camino que conducía a la parte más tranquila del complejo, el sonido de las olas proporcionando un telón de fondo relajante. Cuando llegaron a un lugar apartado cerca de un pequeño jardín, Olivia se detuvo y se giró para mirarlo. El aire estaba quieto, y por primera vez en días, Jonathan sintió el peso de la conversación que se avecinaba. He pensado mucho en lo que dijiste, comenzó Olivia, su voz tranquila pero aún llena de la emoción cautelosa que Jonathan había llegado a espera de ella, y he pensado en los gemelos. Nunca les he mentido sobre ti, Jonathan, pero tampoco les he contado todo. Jonathan asintió entendiendo la gravedad de sus palabras. Sabía que ella los había estado protegiendo, conocía el dolor de criar hijos, solo la carga de tratar de protegerlos de un mundo que nunca había sido amable con nadie en su posición, pero ahora no podía imaginar alejarse, no cuando sabía que eran suyos. No quiero perturbar sus vidas, dijo con voz firme, no quiero forzarlos a algo para lo que no están preparados, pero tampoco quiero que crezcan pensando que soy solo una sombra en su pasado, algo que debe ser ignorado. Olivia lo miró por un largo momento como si buscara sinceridad en sus ojos. Por un momento Jonathan se sintió expuesto bajo su escrutinio, pero entonces suspiró. Su postura se suavizó. No están listos para esto, Jonathan, dijo en voz baja. Son adolescentes, y sus vidas ya han sido bastante complicadas, pero hizo una pausa y Jonathan pudo ver la lucha en sus ojos. Pero han preguntado por ti, se han preguntado por qué no estás en sus vidas, y tal vez es hora de que te conozcan, pero en mis términos, y solo cuando estén listos. El corazón de Jonathan dio un vuelco. No fue un sí rotundo, pero fue una oportunidad, fue un comienzo, y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza parpadear dentro de él. Esperaré, dijo en voz baja, sus palabras mezcladas con sinceridad. Esperaré hasta que estén listos, hasta que sientas que es el momento adecuado, pero no me rendiré con ellos ni contigo. Olivia asintió, sus ojos todavía llenos de una mezcla de cautela y algo más, algo que no podía nombrar. Dio un paso atrás, su voz gentil pero firme. Necesito que respetes su espacio, Jonathan. Necesito que les dé el tiempo que necesitan para procesar esto, y si deciden que quieren saber. Jonathan aceptó entendiendo el peso de su pedido. Nunca había sido un hombre paciente, pero por primera vez se dio cuenta de que la paciencia no era una debilidad, era una necesidad. A medida que avanzaba la noche, Jonathan se sentó en la terraza de su villa con el océano extendiéndose ante él. Sus pensamientos se llenaron de posibilidades para el futuro. No sabía cuáles serían los próximos pasos o si los gemelos realmente lo aceptarían en sus vidas. Pero por primera vez en años, Jonathan sintió algo más que la búsqueda incesante del éxito. Sintió los indicios de esperanza y la posibilidad de redención. El camino por delante sería largo, lleno de incertidumbre y desafíos. Pero Jonathan sabía una cosa con certeza: esta vez no se alejaría. Finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Y eso era suficiente. Si encuentra mi historia interesante y satisfactoria, haga clic para continuar viendo mis próximos videos aquí, y no olvide presionar el botón de suscripción del canal y la notificación para escuchar más historias futuras. Gracias por seguirnos.